Algunas de las cosas que vamos a hablar pues no sonarán nuevas porque ya hablamos un poco de ellas en la primera parte del curso, por decirlo de alguna forma. Y esto es como la parte más práctica para que veáis un poco qué es lo que está pasando hoy en nuestro día a día, ¿no? Entonces, como tenéis en el papel, somos conscientes de que el mundo está cambiando, de que las cosas no paran, que cada vez van más rápido, pero quizás no entendemos bien qué es lo que está pasando, por qué se están promoviendo este tipo de cambios y por qué nos afectan o nos van a afectar a largo plazo en nuestra vida cotidiana. El ejemplo más básico que tenemos es todos tenemos un móvil con ya semi-inteligencia artificial, ciertos dispositivos, y nos relacionamos mucho a través de este teléfono, ¿no? Es como dentro de las teorías de la mente extendida, pues abogan de que nosotros hemos externalizado la memoria, la hemos metido en estos dispositivos, la hemos ampliado, entonces hemos perdido la capacidad nosotros de tener memoria, pero la hemos externalizado a otros dispositivos, que de momento están aquí fuera, pero experimentos como Neuralink, de Elon Musk y todas estas startups que se dedican un poco a las biotecnologías, quieren llevar a soportes de silicio, soportes robóticos para poder, si nuestro cuerpo fallara en algún momento, pues poder recuperarlo o incluso las fantasías de mucha gente de llegar a vivir en Internet. ¿Vale? También nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que hacemos hoy en día a través de los dispositivos móviles, como comprar, relacionarnos, hablar con la gente, buscar pareja. Entonces, todo eso lo hemos externalizado a otros dispositivos que hacen que la forma que teníamos o que hemos heredado de la modernidad, pues se estén viendo como una crisis, ¿no? Y aquí es donde diríamos que aquí realmente es la crisis de valor, y es la falta de entendimiento de qué está pasando hoy en día y cómo debemos actuar en relación a todo esto, ¿no? Que es lo que Maria Corby llama de pues, la necesidad de construir este proyecto axiológico colectivo, que sería la pregunta de qué hacemos con toda esta tecnología hoy en día. Esto es un poco lo que vimos en la primera parte del curso, sobre todo en marco teórico general, pero quedarnos aquí en esta parte para mí es como quedarnos en la punta del iceberg de todo este mundo que cambiará. Entonces, aquí. No sé si veis bien las palabras que hay aquí en esta diapositiva. Muy Pues bien. tenemos un montón de conceptos, algunos nos pueden sonar más, otros nos pueden sonar menos, como son transhumanismo, poshumano, ENVIC, biotecnologías, nanotecnologías, FUCTEC, tecnosociabilidad, agricultura molecular, biohackers, disruptivas, cibercultura, realidad aumentada, asistentes virtuales, big data, CRISP-9, Cyberpunk, edición genética, tecnocultura, software, realidad virtual, carne in vitro, biosocialidad, neurotecnologías, el metaverso, biotecnologías, impresión 3D, robótica, agricultura molecular y tecnociencia. Todo esto hoy en día son conceptos que los usamos en nuestra vida cotidiana y seguramente si nos ponemos a pensar relacionados con el mundo del videojuego encontraremos un montón más de conceptos, pero la gracia es entender que detrás de este nuevo lenguaje existen un montón de prácticas, existen un montón de realidades y si seguimos un poco la teoría que manejamos aquí, con nuevos lenguajes se construyen nuevas realidades. Entonces, vemos que se está construyendo una nueva realidad que engloba un montón de vocabulario nuevo que, como os decía, nos puede sonar más o nos puede sonar menos, pero ya os digo, si fuéramos pensando todo esto, se podría hacer un esquema gigante y, por ejemplo, Big Data sí que nos suena, transhumanismo nos suena. Ahora, edición genética, pues no sé si estáis a la orden del día de los últimos experimentos en edición genética que se han hecho. El CRISP-9, por ejemplo, es una herramienta de cortar-pegar de genes hoy en día. Entonces, el caso último de China es que ha descubierto unas plantas que son súper resistentes al frío y lo que quiere hacer es intentar combinar ese ADN de la planta con personas para tener personas
ultra resistentes al frío, ¿no? Entonces simplemente es cortar y pegar genéticamente. Pero bueno, que todo esto en principio son prácticas que en teoría existen, no se han hecho, pero sí que se han editado, por ejemplo, en China, a dos gemelas que han nacido hace mucho tiempo y ahora se están estudiando los casos de cómo estas personas están naciendo, ¿no? Entonces, dentro de la edición genética hay más modelos que ya veremos más adelante. Por ejemplo, Cyborg es un concepto que está muy de moda y aquí en Barcelona, en Mataró, existe la Fundación Cyborg. Entonces ya te hace pensar de, ostras, ya existen fundaciones que se dedican a la expansión de los sentidos, a intentar mejorarte, entre comillas, tecnológicamente, que todo esto de la mejora tecnológica lo veremos con más detalle ahora cuando hablemos del transhumanismo. Luego un concepto de tecnosociabilidad o tecnosocialidad, que también lo vamos a ver, que es un poco la idea de, bueno, cómo nos relacionamos con la tecnología y a partir de la tecnología. La biosocialidad, pues todos los conceptos relacionados con la vida, con lo bio, con lo biológico. ¿Qué más? Tecnociencia, bueno, que es el concepto que más vamos a utilizar. Asistentes virtuales, no vamos a hablar de ellos, pero Siri, Google, Alexa, todo esto son asistentes virtuales que, por ejemplo, nos tenían que dar la idea o pensar en cuestiones de género de por qué tienen voces femeninas, no hay una voz masculina que se dirija a los asistentes virtuales. Se están dando los primeros acosos a asistentes virtuales por parte de varones que insultan al asistente virtual para desahogarse. Entonces, todo esto está pasando. Y el último caso que, bueno, que está a la orden del día es que por primera vez en la historia se va a realizar un juicio contra una inteligencia artificial. En el 2018, un coche autónomo atropelló a una persona, esta persona iba en dirección contraria, no estaba dentro todo de sus facultades, pero claro, hay que buscar una responsabilidad y se ha hecho un juicio contra la inteligencia artificial, que no es contra la empresa ni contra la persona que estaba conduciendo. Y esto nos tiene que llevar un poco a la cuestión de, bueno, ¿existe una legislación sobre todos estos temas? Y la respuesta es que no hay una legislación en inteligencia artificial como en el caso de hoy, vamos a ver que no existe una legislación en base al transhumanismo. Pero esto nos hace pensar que ciencia y tecnología, que el mundo va en una dirección, va muy rápido y el común de los mortales, pues estamos como muy desconectados de todo esto, no lo conocemos o lo que nos llega es muy de refilón. Y simplemente era mostraros en esta diapositiva un poco todos los conceptos e ideas que están manejando. Esto que comentabas de la edición de las plantas que resisten al frío, sí, ya se empieza a parecer a las películas de la Marvel, ¿no? Por ejemplo, sí, todo esto, aquí no os lo he puesto, pero hay una palabra que es el cyberpunk, no sé si lo conocéis, un poco películas Blade Runner, la de Harrison Ford, la antigua, Ghost in the Shell, que han hecho ahora, un montón de Akira, que son animes. Y claro, el cyberpunk es la visión más distópica que nos podemos encontrar de mundos altamente tecnológicos, donde realmente ciencia y tecnología están al servicio, pues, de las grandes corporaciones, de los grandes intereses. La figura, os recomiendo una película que ha salido ahora, que es la de No mires arriba, Don't Look Up. No sé si la habéis visto en Netflix. Vale, pues es lo más distópico. Pero la he oído comentar. Vale, para mí es una película que está bien, no me acaba de convencer, pero la puedes mirar desde dos puntos de vista. Una, que te lleva a la idea de, bueno, pues el capitalismo va a ganar, pase lo que pase, y la humanidad pues sufrirá las consecuencias, o realmente cómo está cambiando el mundo. Y lo que para mí refleja esa película es, vale, ¿quién está cogiendo el poder realmente hoy en día? Que son las grandes compañías de comunicación, de tecnología, que se están formando grandes monopolios y oligopolios en ese sentido, en esas grandes empresas. Apple, Huawei, todo lo que está haciendo Tesla, como grandes empresas, están cogiendo y cambiando el sistema de poder. El Estado ya no pinta tanto en la regulación, porque hoy en día tenemos también el último ejemplo de Mark Zuckerberg con
con Instagram, que dijo, bueno, o me llevo los datos de Europa o cierro Instagram y todas mis empresas en Europa. Aquí te das cuenta de que como una gran empresa, donde hoy los datos tienen un valor tan importante, se enfrenta directamente a los estados de o me hacéis caso y cumplís mis órdenes o vais a sufrir vosotros y vuestros ciudadanos en el sentido de que ya no van a tener el servicio que les estoy prestando gratis, entre comillas, porque sabemos que en ese sentido el producto somos los humanos, ¿no? Los que estamos detrás. Entonces, se empiezan a dibujar estas ideas de, bueno, hasta qué punto las grandes compañías se van a enfrentar realmente al gran poder de los estados y nos vamos a encontrar con esta situación distópica donde no tendremos nada que hacer. Entonces, esto, dentro de lo que podemos considerar distopías, yo intento enfocarlo desde un punto más utópico, en el sentido de, bueno, tenemos todo esto y nuestro deber, al menos lo que nos dedicamos a investigarlo, es ofrecer alternativas que nos lleven hacia una cierta calidad de vida, a entender lo que hay y que realmente podemos modificarlo y llevarlo hacia otros sitios. Pero para ello hay que entender un poco a qué nos enfrentamos, ¿no? Por decirlo entre comillas. Entonces, mi idea de los temas que vamos a ver en esas 3 sesiones, empezando por la de hoy, es la del transhumanismo y dentro del transhumanismo lo que es el biohacker. Luego tenemos las FoodTech, que es un tema que me interesa bastante porque van surgiendo nuevas formas. Intentaremos fijarnos en lo que es la agricultura molecular, la impresión 3D de comida y observaremos la última startup existente, que es de Finlandia, que se llama Solar Food, lo podéis buscar en internet, y es una empresa que se dedica a hacer alimento con agua, electricidad y microorganismos. Es como, bueno, el mismo proceso de fermentación de la cerveza, lo uso para generar una pasta, que es la Solar Protein, y a partir de aquí pues, puedo hacer un montón de alimentos. Pues intentaremos ver qué suponen las tecnologías alimentarias o de la alimentación enfrente a todo el sistema industrial alimentario que tenemos hoy en día. Aquí en España el último debate que ha habido era el de las macrogranjas industriales, si eran buenas o eran malas, y aquí pues divididos entre, pues los ganaderos tienen que alimentar y tienen que vivir y luego reconocer si hay gente o no hay gente que esté realmente convencida de que se puede, la agricultura a pequeña escala puede funcionar. Pues para mí es como una tercera alternativa de, bueno, pues podemos generar comida a través de tecnología, no hace falta tener campos de animales ni agricultura extensiva y todo esto supone un problema de organización social que va ligada a las nuevas formas de sobrevivir. Entonces entraremos un poco más en detalle sobre estas cuestiones y por último veremos lo que se llaman las tecnologías disruptivas, que son inteligencia artificial, robótica, las MBIC, que es nanotecnología, biotecnologías, información computarizada, etcétera. Realidad virtual y realidad aumentada. ¿Vale? La última sesión será un poco el consenso, pero siempre se explican en conjunto estas tecnologías y lo hago así, transhumanismo primero, porque es algo que está a la orden del día, incluso se está empezando a hablar de transhumanismo y budismo, a mi manera malentendido, aunque apunten a lo mismo. Food Tech, porque es algo que realmente impresiona cuando ves nuevas variantes y tecnologías disruptivas, pues como este cómputo de un montón de cosas que hay, pero que nos irán bien también tener un poco la visión por encima de todo esto. José, perdona, ¿has dicho transhumanismo y budismo o bodhismo? Budismo, sí, sí. Hoy en día empiezan a juntarse las líneas de transhumanismo y budismo, en el sentido de que el budismo, para mí, al menos como yo lo entiendo, el budismo apela a la inexistencia del yo. ¿Vale? Tú no eres una construcción, tu identidad sigue siendo una construcción, incluso tu cuerpo va más allá de lo que tú realmente puedes concebir. El transhumanismo tiene la misma idea, pero él lo hace arraigando a la idea de fortalecimiento del yo, de la individualidad llevada al máximo. Para mí el enfoque es malo. ¿Por qué? Porque el análisis sería ciencias y tecnologías incorporadas al cuerpo humano, lo que te están mostrando es que los límites del cuerpo humano no son aquellos que pensábamos que eran con la modernidad. Entonces se desdibuja todo el concepto de qué es lo humano y qué es el cuerpo. Para mí la línea correcta de enfoque sería esa, que es lo que
y yo he llamado transhumanismo deconstructivista, que si buscáis el concepto no existe, entonces es algo que intenté acuñar en el trabajo de máster, pero veremos un poco las líneas diferenciales de estos dos ideas que yo abogo del transhumanismo. Pero obviamente el hegemónico, el que se está llevando a cabo y el que está cogiendo el budismo e interpretándolo de forma errónea, bajo mi punto de vista, es el hegemónico. También existe la Asociación Mormona Transhumana en Estados Unidos, que escoge la idea de el cuerpo es imperfecto, Dios nos hizo imperfecto, gracias a la tecnología nos tenemos que mejorar para llegar a la perfección de Dios. Y están surgiendo un montón de tecnoreligiones alrededor de ideas del transhumanismo. Entonces es algo que pienso que aún no está a la orden del día de todo el mundo, se está empezando a gestar, y para mí que se empieza a gestar todo esto implica que algo va a cambiar, que algo está cambiando, y nos vamos a encontrar con todo ello dentro de poco. Pero la idea es de por qué podemos hablar de estos temas o realidades hoy en día. O sea, que hablemos de esto no es porque seamos unos frikis de la tecnología, sino porque realmente vemos que algo está pasando, ¿no? Entonces, os he puesto la cita de Escobar, no me acuerdo del nombre, pero es un colombiano que se dedica a estudiar las ciberculturas y lo que él denomina la falta de trasfondos de entendimiento, que ya haciendo el símil sería la idea de proyectos axiológicos colectivos, ¿vale? O sea, nos falta la forma de entender la nueva sociedad y cómo movernos. Entonces, Escobar lo que nos dice es que la información computarizada y las biotecnologías están produciendo una transformación fundamental en la estructura y en el significado de la cultura y de la sociedad moderna. Es decir, se está construyendo toda una nueva sociedad, una nueva idea de sociedad, pero lo que estamos haciendo es trasladar muchas veces los conceptos modernos y actualizarlos a las concepciones de hoy en día. Y por otro lado, lo que vemos es que, como os comentaba, ¿no?, con el transhumanismo, la idea de, o sea, con las ciencias y las tecnologías aplicadas al transhumanismo, nos damos cuenta de que la concepción de lo humano, la concepción del cuerpo, la concepción de la identidad, la concepción del sexo, la concepción del género, que nos vino heredada de la modernidad, hoy en día se está viendo alterada. No es lo mismo. Que yo me pueda implantar tecnología en el cuerpo supone que el cuerpo no es algo fijo y estático, sino que lo puedo modificar. Que se estén postulando ideas de cyborgs también reflejan un poco esta idea. Se hacen, aunque estén mal llamadas, olimpiadas cyborg, pero simplemente es competición entre grandes universidades para ver qué tipo de prótesis más actuales se pueden llevar a cabo o se pueden realizar o no. Y en este sentido ya hay prótesis de personas que tienen algún miembro amputado, o puede ser un brazo o una pierna, que van directamente conectadas a los nervios y tienen sensibilidad. Entonces, se está mejorando en todo esto. Una persona que tenga un brazo artificial, pero que tenga sensibilidad, pues ya te hace un poco diferente a una persona que antes solamente tenía un cierto de prótesis. Pero para mí va más allá de todo esto, porque vale, el ser humano siempre se ha modificado el cuerpo, ¿no? Tenemos toda la historia de las cirugías plásticas, por ejemplo, que no suponen una ruptura con los conceptos de la modernidad. ¿Por qué? Porque que yo me pueda operar para tener más pecho, menos pecho, ser más delgado, ser más gordo, no va a jugar con lo que es la identidad, ¿no? Entonces, para mí el transhumanismo, el deconstructivista, como veremos, la gracia que tiene es que pone en jaque las cuestiones de identidad incluso, ¿no? Si yo me relaciono tecnológicamente con una red en un metaverso, pues veré que me puedo construir otra identidad, ¿no? Entonces tendremos la pluralidad de identidades que la tecnología nos ofrece o que a través de la tecnología podemos construir. O simplemente que pueda aumentar mis sentidos en el hecho de, pues quiero oír más o quiero ver más colores, una gama de colores más amplia o tener un refinamiento de tacto que no podría tener si no me incorporara ciertas tecnologías. Pues todo esto juega con la idea de lo humano, ¿no? O sea, un humano que vea un espectro de color más amplio que lo que ve un humano normal, entre comillas, ¿sería una persona humana o no? Lo que decía un poco Jordi, ¿no? Es el territorio Marvel, el territorio X-Men, ¿no? El territorio de los mutantes. ¿Cómo podemos modificarnos para acabar siendo un poco diferentes a todo lo que encontramos hoy en día?
hay otras citas que también las encontráis en el texto, ¿no? La cibercultura refiere específicamente a dos tipos de tecnología que son los pilares que hoy están haciendo que todo se modifique. Por un lado es la inteligencia artificial y particularmente tecnologías de la computación y la información. En resumen, inteligencia artificial y Big Data, blockchains, todo este sector por un lado, y por el otro lado lo que son las biotecnologías. Por dentro de las biotecnologías tenemos nanotecnologías, tenemos las biotecnologías tal cual, tenemos la Deep Bio, que es lo que veremos hoy también, tendremos los biohackers, o sea, se engloban un montón de concepciones, las ciencias neuronales, ciencias cognitivas, todo esto se está dentro de este concepto de biotecnologías que no lo desglosamos. Y lo que nos dice Escobar es que, vale, podemos estudiar por un lado todo lo que es información computarizada, inteligencia artificial, y por otro lado podemos estudiar y analizar todo lo que son estas biotecnologías. Pero desde los años 80, que es cuando empiezan a surgir y a romper estas barreras, es cuando ambas empiezan a crecer exponencialmente. Entonces, están en retroalimentación. Lo que sucede en unas les afecta a la otra porque a más información, más tecnologías, más puede hacer. Otro ejemplo es biotejidos, ¿no? Se están empezando a investigar cómo generar biotejidos de una forma que no sea con plástico, sino que ya sea directamente tejido orgánico creado a través de células madre, ¿no? O cómo en ámbitos que pueden sonar tan raros como es el de la moda, pues hay gente que se dedica a estudiar biotejidos para ver cómo la ropa se puede ajustar más o menos al cuerpo o cómo puede afectar al sudor o cómo puede afectar a la transpiración o al ritmo cardíaco, lo que ya será la ropa inteligente. Entonces, todo esto son cosas que van creciendo y se van retroalimentando unas a otras. Y lo que os comentaba antes, ¿no? Mientras que las tecnologías de computación e información no está en un nuevo régimen de lo que este autor, que saca de otro autor, se llama Stone, llama tecnosocialidad, es cómo nos relacionamos con la tecnología y a través de tecnología, y esto cuando metaverso explote, pues tendremos que ver cómo afectarán estas formas de relacionarnos, porque llevándolo también al tema del género, ya se están produciendo acoso sexual y ciberdelitos sexuales en el metaverso y todo esto se está empezando a legislar. Reino Unido, por ejemplo, ya penaliza con cárcel y penas de ley y grandes multas todo tipo de acoso o ciberacoso sexual que se produzca en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, vemos que lo que se pasa en un sitio se reproduce en el otro y cómo evitarlo. Y por otro lado, el surgimiento y el auge de las biotecnologías lo que están dando a lugar es lo que este mismo autor llama biosocialidad, que es un nuevo orden para la producción de la vida, de la naturaleza y del cuerpo. Y todo esto va en relación a la alimentación, a través de cómo la edición genética aplicada a la alimentación, lo que son los alimentos transgénicos, todo esto se engloba aquí, la edición genética, incluso la forma de, llegará el día en que se puedan crear úteros artificiales para generar vida, pues todo esto está aquí metido y por lo que se va viendo no es algo difícil de pensar. Entonces, a veces jugamos un poco con la especulación de qué cosas podrían pasar y por otro lado vemos que hay unas ciertas prácticas que inducen a que todo esto realmente podría pasar e ir más allá. Esto que comentabas del acoso sexual lo estaban comentando hace un rato en TV3 ya. ¿En dónde? En TV3 en el programa Pues para que veas, sí que lo estaban comentando ahora mismo. pues, son cosas que están a la orden del día y que cada vez, para bien o para mal, será más visible. Si tenéis Netflix, también os podéis mirar un documental que se ha hecho en Corea del Sur que se llama Ciberinfierno y creo que me he quedado congelado. ¿Pero me oís? Sí, sí. Vale, es que la imagen está quieta, la de la mía. Sí. Pero un documental se llama Ciberinfierno y te muestra un poco cómo el uso de plataformas descentralizadas como Telegram o el uso del Bitcoin están ayudando, por desgracia, a fomentar ya no lo que es la compra y venta de vídeos ilegales de sexualidad y explotación sexual,
sino que la realidad está yendo mucho más lejos de todo esto, con incitaciones incluso a o me mandas fotos desnudas o voy a hacer que te suicides, porque la presión social ahí, entenderéis bien lo que es el ciberacoso, y el ciberacoso en masa. Entonces es un documental que os recomiendo un poco que también veáis, con el fin de alertar sobre todo lo que está pasando y puede llegar a pasar. Hay un ruido de fondo, no sé si sois alguno de vosotros. No, ¿No? Vale, es que está sonando mal. Vale. Bueno, lo que os había puesto antes eran todos los nuevos conceptos que están surgiendo alrededor de lo que se llama lo bio, ¿no? Entonces tenemos bioquímica, biopoder, bioética, biociencias, biomedicina, biotecnologías, biosocialidad, biocultura, biopolítica, que nos damos cuenta de que hay un gran impacto de lo que es lo biológico en el día a día. Pero por otro lado, nos encontramos con un montón de conceptos que parten de la idea de tecno, ¿no? Entonces tenemos por un lado lo que es lo bio, por otro lado tenemos lo que es lo tecnológico o todo lo tecno, y tenemos con los conceptos de tecnosociabilidad, tecnopolítica, tecnocapitalismo, tecnodictadura, tecnodiversidad, tecnocultura, tecnocracia. Todo esto son conceptos que están surgiendo hoy en día que realmente te dan la idea de que, bueno, ¿de qué estamos hablando? De tecnoculturas, de ciberculturas, de sociedades del conocimiento. Esto es un debate terminológico que no abordamos hoy, pero que también es importante de atender, porque ya te estás dando cuenta de, como veíamos antes al principio, los nuevos conceptos dibujan nuevas realidades. Entonces aquí todos estos conceptos te están dibujando la idea de una cultura tecnológica y de una cultura centrada en la vida, en lo bio. Entonces acabas juntando tecnología y la vida y nos encontramos con el transhumanismo. Y entonces la pregunta que nos planteamos es ¿qué es el transhumanismo? Y para mí son dos caras de una misma moneda, porque lo podemos enfocar desde una vertiente constructiva o desde una vertiente deconstructivista. ¿Me oís bien? sí, perfecto, yo te oigo muy bien. Vale. No, Yo también. había Sí. este ruidito de fondo, no sabía si era. Ahora en ese momento la imagen, esa que he perdido tu imagen, ¿no? Pero bueno, Bueno, la pantalla la estáis viendo, lo comparto. perfectamente, ¿eh? Sí, sí, Vale, pues ya está. sí, Si sí, veis lo que comparto, sí, sí. ya soy feliz, no necesito más. Bueno, pues esto un poco respondiendo a la pregunta de qué es el transhumanismo, pues os pongo varias citas que si trabajamos un poco en ellas y las pensamos nos daremos cuenta de qué cuestiones antropológicas pues, hay detrás de todo esto. Toda la bibliografía ya os la pasaré, ¿vale? Por escrito. Tenemos la primera cita, la tenéis en el papel también, que es de Villarroel, que nos dice que el célebre biólogo Thomas Huxley habría propuesto el término transhumanismo para impulsar una idea según la cual el ser humano debe mejorarse a sí mismo a través de ciencia y tecnología. Claro, aquí nos deja una idea de que, bueno, pues el ser humano no es tan perfecto como nos imaginamos y por lo tanto, con ciencia y tecnología me tengo que mejorar. Entonces aquí es donde se introduce la idea de mejora tecnológica al ser humano. Eso estaría en cuestión porque el ser humano no es que sea perfecto o imperfecto, es un animal que ha desarrollado ciencia y tecnología y hoy en día se le presenta esta idea de tecnosocialidad o tecnosociabilidad de cómo me relaciono con la tecnología. Entonces voy a imaginar que como la moral, la salud, el bienestar, la mente, todo esto es imperfecto porque a medida que me hago más mayor me voy envejeciendo, voy a acabar muriendo o puedo tener problemas degenerativos mentales o puedo romperme un hueso, pues cómo tecnológicamente me puedo mejorar para que todo esto se acabe evitando, ¿no? Y aquí tenemos otra de las citas de Villarroel que cita a Bostrom, que es uno de los grandes intelectuales del transhumanismo, que nos dice un poco la misma línea, ¿no? Sostiene que la naturaleza humana actual es mejorable a través del uso de ciencia aplicada y de otros métodos racionales, lo que puede permitir aumentar, por ejemplo, la duración de la salud humana o extender nuestras capacidades intelectuales, físicas y darnos un mayor control sobre nuestros propios estados mentales y de ánimo.
nuevamente, este tipo de transhumanismo aboga por la idea de que hay una cierta naturaleza humana imperfecta. Hay que dejar claro que estas personas en principio son personas de ciencia, no son personas religiosas, pero están dentro de un cierto naturalismo y de un cierto materialismo que abogan por la idea de, pues la naturaleza humana es imperfecta, y como es imperfecta y tengo tecnología, me la voy a mejorar. Entonces nos encontramos con dilemas de, bueno, pues voy a modificar, porque toda esta gente luego lo lleva a la idea de los genes, ¿no? Voy a buscar el gen de la empatía, voy a modificarlo genéticamente, entonces hacer que la gente sea más empática, porque la naturaleza del ser humano es ser egoísta. Entonces, si aumento la empatía, pues puedo hacer que la gente sea menos egoísta. Pero entonces la gran pregunta es, bueno, pues si aquí ya mezclamos la edición genética, de, bueno, pues modifico a esta persona genéticamente, lo hago diferente, lo hago transhumano, o me implanto un chip que cuando me den ataques de ira, pues me haga que el cerebro me suelte unas hormonas para relajarme. Pues todo esto es lo que está en juego con esta idea de, pues hay una naturaleza humana imperfecta. Y por el otro lado tenemos a Moreno, que me parece que es una mujer, no me acuerdo ahora bien, que aboga un poco más por la otra línea que yo os comentaba, ¿no? Nos dice, la comprensión del sujeto poshumano cuestiona la comprensión del hombre liberal y del individuo emancipado socialista. O sea, como ya no es lo que me venden las ideologías de izquierdas, ni tampoco es lo que me vende el liberalismo sobre el humano, sino que lo que intenta hacer es romper con esta idea de progreso y de desarrollo humano que establece el humanismo clásico. Y aquí una de las grandes pensadoras en esta línea es Rosy Braidotti, con su libro Lo poshumano, donde ella aboga que pues, hoy en día lo que hay que construir es una idea diferente del ser humano y de lo humano, y las ciencias y las tecnologías nos muestran esta otra cara que va más allá de, pues a través de ciencia y tecnología y afirmar la existencia de una naturaleza humana, existe otra ciencia, existe otra comprensión de lo humano. Pero ¿Qué autor has dicho de lo posthumano? A Rosy Braidotti, con 2 T's. Braidotti, vale. Sí. El libro es el que yo me he leído es Lo poshumano, pero por ejemplo dentro de, o sea, las 2 mujeres feministas que se han dedicado a estudiar esto es Rosy Braidotti por un lado y Donna Haraway con el Manifiesto Cibor por otro, pero el Manifiesto Cibor es un fragmento de un libro más grande que ya os pasaré la cita, no os preocupéis que esto os lo enviaré. Vale. Correo. Y en ese sentido hay un malagueño que es Antonio Dieguez, que se dedica a escribir libros sobre el transhumanismo, pero desde una visión más informativa, más periodística. Entonces, esos libros están bien porque te dan un poco la idea de, bueno, hacia dónde va todo este tipo de pensamiento. Y interesante porque lo relaciona con Ortega y Gasset, que ya lo vimos cuando hicimos el otro curso. Y entonces Dieguez nos dice que el transhumanismo parece compartir con Ortega el rechazo de una naturaleza o condición humana, ya sea que exista o que no exista, esencial e inalterable. A su vez, Ortega coincidirá probablemente con el transhumanismo en que no hay nada intrínsecamente malo en utilizar la tecnología para modificar la naturaleza humana, por la sencilla razón de que no hay una naturaleza humana que preservar. Aquí vemos que ya entra en conflicto con las 2 primeras definiciones que hemos visto antes del poshumanismo, del transhumanismo, que te dicen existe una naturaleza humana y la puedo modificar, la puedo mejorar. Aquí Diego se está diciendo que, bueno, no hay una naturaleza humana, entonces todo es modificable, no hay nada que sea fijo y estático. Básicamente, aquí empezamos a ver un poco también el paralelismo con el budismo. El budismo te dice que no hay, tu naturaleza es la naturaleza búdica, pero es sin forma. Pues un poco vemos por qué estas 2 líneas pueden acabar congeniando. Bajo mi punto de vista, puede hacerse bien, pero la gente lo está haciendo mal. Por lo tanto, las objeciones al transhumanismo basadas en una noción fuerte de naturaleza humana, fundamento de la dignidad del ser humano, pues ya no valdrían. No me puedes modificar genéticamente porque eso es alterar la conciencia o el ser humano según me lo ha dado Dios o según me lo ha dado la naturaleza. Es como, vemos que ni discursos religiosos ni discursos ideológicos en base a la antropología hoy en día con el transhumanismo se mantendrían en pie.
Y entonces, al final de la cita nos dice que lo único que podemos constatar como realmente existente pues sería una línea histórica de cambios experimentados por individuos concretos que iría desde nuestros orígenes homínidos. Siempre hemos ido cambiando, la idea de naturaleza humana ha ido cambiando a lo largo de la historia y aceptar que nos podemos o que nos deparará la autofabricación tecnológica a la que nos encaminaremos. O sea, es decir, ver a través de lo que veremos hoy, que es la Be With Yourself Biology, que es construirte tu propia biología, pues nos vamos a encontrar con temas de identidad. Por lo tanto, ¿qué dos corrientes del transhumanismo podemos establecer? Bajo mi punto de vista, porque no, ya os digo, si lo buscáis no lo vais a encontrar, es porque no me lo he inventado yo. Así. Es la constructivista y la deconstructivista. ¿Y cómo podemos diferenciarlas? Pues la constructivista pues sería esa filosofía que intenta construir, apoyándose en la tecnociencia, pues este proyecto axiológico colectivo o este nuevo trasfondo de entendimiento posmoderno, que sin despojarse de cuestiones antropológicas propias de la modernidad, pues piensa el sujeto en los mismos términos que la modernidad hizo, o sea, es decir, un ser autárquico y racional, con entidad propia e independiente del resto. Llamamos transhumanismo constructivista a aquel que, pensando o asumiendo que existe una supuesta naturaleza humana u orden natural, incompleto o imperfecto, ya sea por cuestiones religiosas, conviccionales o ideológicas, pues quiere aplicarse tecnología en el cuerpo para mejorarse. El fundamento es, existe una naturaleza humana buena o mala, y a partir de aquí me la puedo modificar y la puedo construir. Y por el otro lado, que para mí es la rama más interesante, es intentar verlo desde una vertiente de constructivista, en el sentido de que asumimos desde estas filosofías que las prácticas de biosociabilidad, que es la nueva relación tecnológica con lo bio a través de esta incorporación de tecnología en el cuerpo, y la tecnosociabilidad, que es la nueva manera de relacionarse con la tecnología a través de dispositivos digitales, deconstruyen tanto el sujeto moderno como el supuesto de naturaleza humana. Y para mí aquí es lo interesante de ver realmente cómo, analizándolo desde un punto de vista deconstructivo, vemos que todo aquello que nos vino heredado de la modernidad no sigue funcionando, que si lo coges en la teoría de Corbí, te lleva a la línea de no eres un ser venido a este mundo, por decirlo de alguna forma, y tu realidad es una construcción social. Por lo tanto, no tienes una identidad propia, no tienes una ontología propia, no tienes un ser propio, sino que todo eso es una construcción. Lo deconstruimos a través de la lingüística y a través de la nueva epistemología, de la epistemología axiológica, pero ciencias y tecnologías nos muestran hoy en día exactamente el mismo comportamiento si las analizamos desde este otro punto de vista. Entonces, la gran pregunta es ¿qué peligros pueden existir? ¿No? Si vemos que existe toda esta filosofía transhumanista vista desde un sitio o vista desde otro. No hacemos un juicio de valor si es bueno o malo, sino simplemente nos preguntamos qué problemas hay. Y aquí tenemos dos citas más. Pero básicamente es lo que ya os he comentado. Podemos imaginar que se puede utilizar las tecnologías para reforzar valores culturalmente conservadores, que por suerte, aparte de los transhumanos mormones, no se ha aliado el conservadurismo más puro o más duro con este tipo de tecnologías. Porque aquí Bostrom nos habla de que, por ejemplo, podía facilitarse un fármaco para proteger parejas heterosexuales frente al auge pues, de lo que estamos viendo de esta gran diversidad de sexo y de género, o se puede utilizar la tecnología para preservar y materializar pues, cosas espirituales, cosas culturales muy arraigadas a través de pues, implantar chips en el cerebro, que esto no es algo que esté muy lejos. Elon Musk lo está haciendo, por ejemplo, ¿no? Que el trasfondo es como, bueno, pues intentar curar a gente que tiene Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, mejorarlas, pero ¿qué pasaría si de repente una gran empresa aliada con un poder conservador decidiera fomentar todo esto? Y por otro lado tendríamos el tema de biopolítica, biopoder y transhumanismo, en el sentido de, bueno, pues a través del biopoder y a través de todas esas tecnologías podemos
eliminar pues, o afirmar, mejor dicho, identidades firmes, ¿no? Es como, bueno, pues el hombre es esto por estos motivos y tecnológicamente vamos a reforzar todos estos valores, o incluso llevarlo al extremo de, por ejemplo, China, haciendo edición genética, que decidiéramos editar genéticamente o dijéramos, pues mira, este es el gen que puede hacer que se produzca disforia de género. Lo eliminamos y eliminamos la homosexualidad, entonces todo el mundo será heterosexualmente editable genéticamente, o lo que os hablaba con las cuestiones de la moralidad, la sociabilidad, ser más altruista, ser menos altruista. Entonces se nos genera una idea muy de control social arraigado a estas biotecnologías y al transhumanismo en general. Es como el lado oscuro de todo lo que podría pasar, que por suerte no nos está pasando. Y para ver que todo esto es real y que realmente está pasando y que no es solamente literatura, os he puesto unas cuantas fotos de personajes y cosas reales que están pasando hoy. El primero de todos, lo conoceréis, es Neil Harbisson, que es el primer cyborg reconocido oficialmente de la historia, y él tiene pues una antena colocada que le permite pues convertir los colores en sonidos, y lo último que se ha hecho es ponerse internet en el cerebro, y tiene a 5 personas en el mundo que directamente le pueden enviar fotos a su cerebro, o puede conectarse a las cámaras de seguridad de la nave espacial internacional y puede ver el espacio directamente, ¿no? Entonces, una persona que se ha ampliado los sentidos y es el que lleva la Fundación Cyborg de Mataró. Las otras dos fotos, los que tienen el circulito de color en la mano y el que tiene puntos en el brazo, son los biohackers, que es lo que intentaremos ver ahora de forma práctica. Entonces, esta gente lo que hace es experimentar con su cuerpo, a ver cómo resiste el cuerpo a la incorporación de tecnología. La otra foto es lo que hoy en día conocemos como implantes cocleares, que la primera vez que lo ves por la calle te choca un poco porque ves una persona con algo conectado al cerebro, piensas, ¿qué pasa? ¿No? Es una persona que ha perdido en gran parte la capacidad auditiva desde muy pequeñito y se le ha implantado esto que le permite oír, ¿no? Entonces, imaginemos si podemos hacer esto modificando esta tecnología, que podamos aumentar el espectro de sonido de una persona. Pues tenemos esto, y son casos reales. Y la última foto que veis es gente que se está implantando microchips en la palma de la mano, pero esto lo están haciendo sobre todo en empresas para fichar, encender fotocopiadoras, encender ordenadores. Es como una instrumentalización muy capitalista de todo esto. Pero desde casos más locos como Neil Harbisson hasta cosas más prácticas como lo del chip, a cosas que realmente son interesantes de ver, como los implantes cocleares, ¿no? O sea, aquí mucha gente diría, bueno, pues si has nacido sordo, pues las divinidades, Dios lo ha querido así, yo no tengo por qué alterar esto, ¿no? Entonces, para ver un poco también la idea del dilema que se presenta hoy en día de, bueno, pues si una persona nace sorda, podemos ponerle tecnología para que oiga. Entonces, su esencia o su realidad la estoy alterando. No hay nada donado que no pueda ser modificado. Y aquí los grandes problemas que entrarían luego es la idea de, vale, pues si esta persona lo hace por necesidad médica, ¿qué problema hay que yo lo pueda hacer por puro ocio? ¿No? Que yo quiera hacer esto por ocio realmente. Entonces vemos como hay dilemas que se van a traer a debate, que eran inexistentes, pero que van a surgir a través de toda esta tecnología. Y esto lo que nos da paso es un poco a hablar directamente de lo que son los biohackers, pero como Fermín se tiene que marchar a las 8, este vídeo... Lo siento una barbaridad, José. No te preocupes, Fermín. Era Una como ver barbaridad, Oye, No, es una pena. no pasa nada. Este vídeo lo podéis encontrar en internet, o sea, si copiáis el título, el biohacker que se implanta chips bajo la piel, lo buscáis en YouTube y lo podéis ver. Entonces, te explica un poco lo que es el biohacker, que es lo que os voy a explicar yo hoy, pero directamente por una persona que es biohacker en su día a día, en su realidad. Entonces, lo podéis ver sin ningún tipo de problema y yo sigo explicándoos un poco lo que es el
el biohacking, que sería como, vale, os he explicado lo que es la teoría transhumanista, pura y dura, la filosofía, las corrientes que hay, problemas, cosas buenas, cosas malas, pero claro, todo esto se tiene que llevar a la práctica de alguna manera. Y aparte de los tibos, que son 5 en el mundo y son pocos, lo que a mí más me llama la atención es toda esta idea del biohacking o de los biohackers. Entonces, ¿de dónde viene la palabra biohacker? Entonces tenemos lo bio, que como veis es algo que hemos ido repitiendo desde el principio de la clase de hoy, todo lo que va referente a lo bio. Entonces, lo bio hace referencia a lo biológico, lo orgánico y la vida humana. El hack es el concepto que viene de la informática y hace referencia a intervenir un sistema para reprogramarlo o reconfigurarlo. Y luego tenemos el biohacking, que es la capacidad de intervenir el propio cuerpo humano con implantes tecnológicos con diferentes fines. Ya pueden ser cosas súper guays, como recuperar el oído, si lo he perdido, o cosas súper absurdas, como la foto que hemos visto antes de, pues me pongo un circulito en la mano que se ilumina cuando le paso un imán por encima. ¿Vale? Entonces, toda esta gente es la que está hoy en día tirando del carro. ¿Y quiénes son los biohackers? ¿No? Porque son individuos o comunidades que construyen un conocimiento de manera colectiva para o con el objetivo de socializar de manera abierta los resultados de su gestión científica por medio de servicios abiertos de la informática y la información. Es lo que denominamos culturas de software abierto, programas software libre, vienen de todo este mundo del software libre, de la programación abierta, y se enfrentan directamente a lo que se llama la Big Bio, que es la medicina institucional, la medicina de toda la vida, ¿no? Por esto los biohackers tienen un amplio rango de actuación y propósitos. También se llaman grinders, ¿vale? Entonces esta gente lo que hace es hackear sus cuerpos o los modifican poniéndose implantes o buscando suplementos alimenticios. También hay gente que es como, bueno, pues si puedo alimentarme de algas, pues voy a intentar a ver cómo lo puedo hacer. Y otros se identifican más con la idea de transhumanismo, ¿no? Entonces, vemos que el transhumanismo no es solo una corriente de pensamiento de me voy a poner tecnología, sino que impulsa un montón de corrientes. Y se identifican con lo que os he comentado antes de la do it yourself, ya han formado el concepto de do it yourself biology, que es me modifico mi cuerpo automáticamente. Y este pensamiento surge en contraposición de la ciencia hegemónica o sus actuaciones se realizan fuera de los laboratorios institucionales. ¿Por qué? Porque como no está legislado, igual que os comentaba, que la inteligencia artificial o los accidentes provocados por inteligencia artificial no están legislados, que yo me ponga o no me ponga tecnología en el cuerpo tampoco está legislado. Entonces, todos los médicos que lo han hecho de forma anónima y sin ningún tipo de ayuda o legislación vigente detrás. ¿Qué pretenden? ¿No? Estos colectivos pues buscan la ciencia abierta, que todo sea en co-construcción, va muy ligada a la idea de equipos en interdependencia que las sociedades de conocimiento necesitan, buscan esta tecnología abierta, intentan la democratización de los productos, porque intentan buscar productos que sean baratos, los fabrican ellos con impresoras 3D, entonces vemos que todo es un mundo que se va ligando y uniendo en sí mismo, buscan abaratamiento de costes, ampliación de mercado, nuevas industrias y sobre todo reformular jerarquías sociopolíticas, que es lo que llaman ellos el fin de los expertos. ¿Por qué? Porque la gente que se dedica a hacerse esos implantes son ingenieros informáticos, son gente de biomedicina, es gente médica, que como os he puesto en la foto aquí en pequeñito, su nacimiento y organización es muy similar a lo ocurrido cuando surgió Internet. Realmente es gente en sus garajes inventando e investigando libremente. Cuando veáis el vídeo este que no hemos podido ver, es lo que veréis. Una persona en su garaje haciéndolo todo. Entonces, la sanidad y el peligro y los riesgos existen realmente. Pero como no hay una legislación, no se puede hacer porque se cruzan muchos límites éticos hoy en día, pues se ven forzados a hacerlos a su manera y fuera de la protección. Pero ellos tienen una ética, hay una ética detrás de todo esto, que es seguridad, buscan la mayor seguridad posible, eficiencia, que lo que se hagan sea realmente eficiente, autonomía, en el sentido de, bueno, pues si yo lo quiero hacer, lo voy a hacer directamente, ¿no? No necesito
no necesito una reglamentación jurídica o una legislación. Lo puedo hacer con mi propio consentimiento, que alguien me venga con su consentimiento de lo voy a hacer. Y se preocupan un poco por la idea del medio ambiente, que se reduzca un poco el impacto medioambiental y que no sean tecnologías hechas para la explotación, ¿no? Y siguen en estas líneas de pues, información abierta, transparencia, autorregulación y sobre todo fines prácticos y justicia social. Van muy en contra de la idea de hacérmelo por cosas lúdicas, sino que haya una justicia social detrás, como pues he perdido la vista, pues con nanotecnología te recuperaremos la vista, o sustituyendo el ojo por una cámara conectada al cerebro que puedas ver, etc. Entonces, todo esto es lo que se está produciendo y en el mundo hay 11 centros de biohackers y en España tenemos uno en Barcelona y hay otro en Madrid, que están así también un poco entre la legalidad y la ilegalidad, porque no hay una legislación detrás de todo esto. Y lo dejamos aquí, esto, más que nada era para que Fermín pudiera escuchar la sesión entera, no se quedase con ninguna duda y lo pudiera ver todo. Y un poco es lo que encontráis en el papel que os he presentado. Entonces, si tenéis alguna duda, podemos hacer alguna pregunta rápida. Os lo dejo de compartir. Una pregunta tenía. ¿Cómo lo has llamado? Lo que dice María Corbí, cuando se pierde como la identidad, has dicho algo así. ¿Se pierde cómo? ¿Dónde lo he apuntado? Espera, que te lo digo. Tecnología robótica, religiones, ¿no? Sí. No, sí, María Corbí dice, no eres un ser venido a este mundo. Y sí. Entonces decías, lo cual implica que no tienes una identidad o no sé qué has dicho. Sí, no tienes una identidad por ti mismo, la identidad, sino que es una identidad construida. Ay, mira, si nos está conectando una persona. María Botey. Sí. Hola María, ¿nos oyes? Sí, perdón, me disculpo porque, bueno, es que no había recibido ningún correo, lo acabo de recibir ahora todo. Ah, es que te lo he enviado unas cuantas veces porque me ponía como retornado, entonces he ido contestando, te he enviado el correo, he contestado tu correo. Y lo acabo de ver ahora, sí, pero es que estoy intentando activar la cámara, tampoco me deja. Ah, ostras. Pesado. No, Pues, pesado vosotros no, yo, pesado el tema. No, a mí también me ha dado algún problema la cámara y a mí no me funciona, o sea, puedo activarla y desactivarla, se me oye, pero no me veis, yo a ti no te veo. Te acabas de conectar ahora, ¿no? Entiendo, no... Sí, pero yo sí que os veo. Bueno, vale, señor, vale. Perdón, pido perdón por el... No te preocupes. En principio la explicación ya se ha acabado y ahora sí que te veo. La explicación ya se ha acabado y era un poco ahora de temas. Pero bueno, si Fermín marcha, si queréis, para entrar un poco también en el debate, podemos ver el vídeo que quería poner. Entonces, Jordi Rius y tú lo podemos ver y a partir de aquí seguimos hablando un poco sobre todo este tema. No sé si te has podido mirar el papel que os he enviado. José, os dejo pues. Muchísimas gracias por la clase, José. Muchísimas gracias. A ti por asistir. Pena no podrás seguir. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós, José. Sí. Adiós, que vaya bien. Vale. Bueno, pues espera, os comparto la pantalla otra vez y vemos el vídeo. Pues esto es una realidad y eso está pasando y como os comentaba, en el mundo hay 11 centros que se dedican actualmente a hacer todo este tipo de biohackers y en el fondo lo que te está diciendo es que hoy en día todo es información, todo se puede cuantificar, todo se puede convertir en un dato y como os mostraban en
en el PowerPoint, en las diapositivas, todo va en relación a lo bio, ¿no? A la vida, cómo se está cambiando la forma incluso de entender la vida, cómo las concepciones de uno mismo pueden cambiar o no. Y la persona, en el vídeo ha dicho una cosa que nos puede pasar desapercibida, pero mucha gente lo está haciendo. Y él hablaba de datos biomédicos. Y si nos damos cuenta, esa persona se ha implantado algo bajo la piel para poder cuantificarlo. Pero no hace mucho Apple Watch sacó su reloj que te medía todos los datos biomédicos que tú tenías. Y hay gente que es como, si conozco mis datos biomédicos, me conozco mejor a mí mismo, ¿no? Entonces, un poco en la idea esta de la identidad, pues la pregunta sería, bueno, ¿y mi identidad ahora qué son? ¿Datos? ¿O es otra cosa? ¿No? Porque esta gente se estará basando y construyendo su identidad a base de datos. Entonces, yo soy esto porque mis datos me dicen qué tal, o voy a tener estos problemas porque mis datos me dicen que tal. Y un poco llevándolo a la idea de cómo podemos reconducir la tecnología hacia el bienestar y calidad de vida, la foto que habéis visto, que María no la ha visto, se la voy a poner, a ver si la encuentro. Tienes una presentación, un documento que ha enviado, María, no sé si te ha llegado, que ha enviado José. Sí, por mail, ¿no? Sí. Sí. Pero no lo he abierto, todavía no he podido ni abrirlo. Vale. Bueno, no encuentro el ratón. Vale. Esta foto de aquí, la que os estoy señalando, que es la donde se ven los puntos, he intentado buscar la foto que menos angustia pudiera dar. Esta es la persona que habéis visto en el vídeo, es el implante que se hizo. Y este implante es del tamaño de un teléfono móvil, de grande. Ya se lo ha quitado, pero esto le servía para ver cómo el cuerpo resistía a ciertos tipos de tecnología. Y luego este prototipo se llama Circadia. Y esto lo que intentaba hacer era tomarte estos datos biomédicos y si tenías algún problema de salud, directamente este dispositivo te enviaba información al móvil de estás a punto de tener un ataque al corazón o tienes falta de azúcar en sangre o cualquier tipo de esto. Entonces, lo que decíamos también, la relación con mi propio cuerpo se ve variada a través de estas cosas de tecnosocialidad y biosocialidad, porque la tecnología, según esta gente o estos modelos, ya no será algo externo, sino será algo que podrás llevar incorporado bajo tu propio cuerpo y que te avisará de tu estado de salud. Hoy en día no hay ningún dispositivo que te avise y lo que más hay, así por el estilo, es el implante coclear, que sirve para que la gente sorda pueda volver a escuchar, o si os dais cuenta, os vais fijando, cada vez hay más gente que llevan como un circulito aquí puesto, que es gente de la diabetes, que eso ya tiene un cierto sistema de cuando eso nota que te falta azúcar, ya automáticamente te lo inyecta, ¿no? Ya no tienes que estar preocupado tú de estar pinchándote, sino que ya tienes incorporado un dispositivo que lo hace por ti, ¿no? Nuevamente lo que hacemos. De todas maneras, no es tan como tú lo pintas, porque, por ejemplo, en el caso concreto de la diabetes, conozco personas que no tienen el dosificador incorporado, pero con el móvil sí que van así a mirarse el nivel de glucosa y el nivel de azúcar y están, o sea, no tienen vida, porque cada medio minuto están ahí, tienes a cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier cosa, espérate, se miras, me estoy mirando, me miro. O sea, en realidad es un infierno. Se me va el sonido de vez en cuando. Sí, pero lo que tú muy bien apuntas es lo que hablábamos al principio. Todo eso está generando una nueva forma de relacionarte con tu propio cuerpo, de relacionar de los tiempos, de ver cómo la tecnología es la que, no es que te tenga controlado, pero sí es la idea esta de dependo cada vez más de un dispositivo o centro mi vida cada vez más en este tipo de dispositivos que me van avisando, ¿no? Antes te tenías que pinchar, te pinchabas, medías la glucosa con un aparatito y ahora tú mismo lo has dicho, por cada emoción, cada no sé qué, directamente lo miro en el móvil, pero porque tienes la capacidad y esto lo que te está mostrando
es una nueva forma de relacionarte con y a través de la tecnología que antes no pasaba. Ya. ¿No? Entonces, es la idea de romper estas barreras y estas ideas que hay de trasfondo, de darnos cuenta de que nuestra realidad está cambiando debido a que ciencias y tecnologías cada vez están creciendo y nos ofrecen unas nuevas formas de entender el mundo y de entender mi propio cuerpo, ¿no? Por eso también en una parte decíamos que puede existir, o al menos yo divido el transhumanismo como una filosofía que puede dividirse en dos corrientes. Una que es constructivista, que va arraigada a la idea de pues hay una naturaleza humana y a partir de aquí, perfecta o imperfecta, y a partir de aquí me lo construyo todo, como puede ser la idea de, si no estabas, los mormones han generado toda una cosmovisión transhumanista mormona de, bueno, pues Dios me hizo imperfecto y me tengo que mejorar, o gente que parte de una concepción más materialista de la vida de, bueno, pues como decía el hombre que habéis visto en el vídeo, mi cuerpo cada vez va a envejecer más, pues voy a inventar alguna forma para hacer que mi cuerpo no envejezca, que es el sueño de los transhumanistas, o la figura de Neil Harbisson, de, bueno, pues tengo un problema que es no veo en colores, me invento un aparatito, me lo pongo y veo en colores, y al final me acabo montando la Fundación Cyborg en Mataró, donde ilegalmente, entre sus barreras, si quieres ir a extender tus sentidos y ver más, oír más, sentir más, pues puedes ir a que te hagan cierto tipo de operaciones. Y esto, lo que yo venía a mostrar es que nos puede parecer algo súper distante, algo que vaya a estar súper lejos, y hoy en día nos lo vamos a encontrar dentro de poco, para mí. Porque otra de las ideas que se mueven en el mundo es cada vez dejar de tener menos pantallas y llevarlo todo a una realidad aumentada y interacción ciberespacio, espacio físico, espacio real, pues combinarlo todo un poco, ¿no? Entonces, todo esto son tecnologías que poco a poco se van a ir incorporando y se va a ver todo este cambio con las formas que teníamos antiguamente de entender las cosas, ¿no? Entonces, también cómo todo esto va arraigado a discursos de la identidad, a discursos del sexo, a discursos del género, porque hemos visto el transhumanismo como muy, muy general y en líneas muy rápidas. Entonces, pues como todo lo que se está moviendo y todo lo que se puede mover hoy en día con esto. Entonces, no sé si tenéis más preguntas. Voy a ver si puedo solucionar un poco el sonido. Muy bien, José. Muy interesante todo lo que se está moviendo. No os oigo, no os oigo. Tengo un problema con el audio que no sé por qué. ¿Me oyes? A ver si lo puedo cambiar. ¿Me oyes ahora? No. A ver, hablad ¿Hola? ahora. Sí, os oigo por la tele y os oigo mejor. Me digo que muy interesante porque es un punto de todo lo que se está moviendo en estos tiempos ya, de Sí. tecnologías punta. Sí, sí, claro. Luego todo esto tiene, o sea, transhumanismo porque tiene el nombre y siempre llama la atención. Pero claro, todo lo que son, que lo veremos en la última sesión, biotecnologías hoy en día, están enmarcadas dentro de lo que se puede llamar el transhumanismo, ¿no? O sea, que yo me pueda editar genéticamente o pueda editar genéticamente embriones, como ya se ha hecho, no deja de ser una idea de buscar algo que vaya más allá de lo humano. Pero esto no se queda solo en lo humano, ¿no? O sea, ya se han editado genéticamente gatos, por ejemplo, para que no a la gente no le produzca alergia. Entonces, es un concepto que ya va más arraigado a la transespecie, ¿no? O sea, si ya hemos modificado genéticamente alimentos, hemos modificado genéticamente animales, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? ¿No? Entonces, también es lo que dice el hombre este del dice, es que es lo más lógico hacerlo. Bueno, aquí ya tendríamos que ver si realmente es lo más lógico, si no es tan lógico hacerlo, si es lo más adecuado, si es lo menos adecuado o qué, pero que se necesita una cierta legislación y se necesita poner sobre la mesa estos temas para que colectivamente se tome una decisión sobre lo que se quiere hacer o no se quiere hacer con este tipo de tecnologías, porque si no se legisla, si no se regula, nos encontramos con la idea de los biohackers, de, bueno, pues gente en sus garajes, igual que se creó Facebook, pues esta gente
ha creado sus propios implantes y sus propios mecanismos. Y no es gente idiota, o sea, es gente de biomedicina, gente de nuevas tecnologías, gente de información computarizada, gente que sabe programar, y se están juntando toda esta gente para hacerse implantes ellos mismos. Y es como, ¿cómo acabará? Si se legislara y se hiciera legal, tendríamos luego el dilema de ¿para qué fines sí, para qué fines no? Lo lúdico estaría permitido, que sería como una crítica que reciben toda esta gente de, bueno, es que mucho construyete tu propia identidad, pero esto es la idea más liberal que hay, porque es como me modifico el cuerpo como yo quiera realmente modificármelo. O hasta qué punto, esto es un caso que sé que pasó en Estados Unidos, de una pareja de mujeres que eran sordas, hicieron fecundación in vitro o subrogada, y decidieron que su hija naciera sorda, editada genéticamente, porque ellas habían vivido toda su vida en el mundo de la sordera. Y es como, bueno, pues yo quiero que mi hija tenga esto, y ellos la veían como, bueno, así entenderá el mundo en el que nosotros nos hemos criado también. Qué ¿no? fuerte esto, lo encuentro fuertísimo. ¿Eh? Que lo encuentro súper fuerte esto. Sí, pues todo esto está, bueno, ya ha pasado, o como el caso de China, de que se editaron genéticamente 2 embriones, se implantaron en el cuerpo de la mujer y la dieron a luz, el médico estuvo en la cárcel, la salió de la cárcel. ¿Por qué? Porque la línea ética no lo separa. O sea, por ética puedes decir, no se puede hacer esto. Bueno, pues éticamente hay gente que se pasa la ética. ¿Pero qué había hecho el del chino, el médico chino? Editar genéticamente 2 embriones. No me preguntes qué editó exactamente, pero me parece que las evitó que tuvieran enfermedades o hacerlas inmunes al SIDA. No me acuerdo muy bien, pero era como, te edito ciertos genomas que van a evitar que tengas estas enfermedades. Pero claro, todo esto abre un abanico de posibilidades de, bueno, pues tengo con todos los datos que se pueden generar, soy una persona, una mujer embarazada, voy a hacerme pruebas, el médico me dice, pues tu hijo o tu hija puede tener X cosas, te lo edito genéticamente para que no las tengas. Bueno, se acepta, no se acepta, es bueno, es malo. Claro, estos casos no están a la orden del día porque no se está haciendo a gran escala. Pero el día que se pueda hacer, hoy hay cosas muy simples, muy absurdas, como decidir el color de los ojos de la persona que van a hacer, que es, dentro de lo que cabe, pues son minucias. Pero simplemente la cosa de, bueno, pues voy a hacer que seas más inteligente, porque he descubierto que en cerebro hay no sé qué cosas que pueden hacer aumentar la capacidad cognitiva. Pues lo hago. ¿Estaría bien? ¿No estaría bien? La gente tiene que nacer con una predisposición a la inteligencia mayor o menor, o incluso muchas preguntas que se hacen hoy en día es, bueno, las personas que son psicópatas es porque tienen una predisposición genética a este tipo de comportamiento que puede haberse acentuado o no según el entorno familiar en el que hayan vivido. Si se descubre que eso es 100% real y vemos que existe una persona que puede nacer con esa predisposición a la violencia, se podría hacer que lo editamos genéticamente para que no tenga esa predisposición. Entonces, volvemos a la idea de, bueno, ¿qué es lo humano? ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites de la humanidad en lo que las tecnologías hoy en día nos dibujan? Porque antes no pasaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se dieron todos los debates de género, se pusieron a discutir cuestiones sobre qué significa ser hombre o qué significa ser mujer, qué significa ser transgénero, etcétera. Pero hoy en día lo que se está poniendo en cuestión es directamente qué significa ser humano, qué es lo humano. ¿Somos con lo que nacemos o a partir de hoy en día somos humanos en función de la edición o no edición genética que nos hagamos? Son preguntas que no se pueden contestar porque no se sabe qué va a pasar, pero que yo pienso que se tienen que poner a la orden del día, si más no, para poder pensar en este caso, ¿no? Porque si a ti, María, ya te ha parecido fuerte el tema de, bueno, pues voy a hacer que mi hija nazca sorda, imagínate que un día te encuentras con alguien que te diga, bueno, pues yo he editado genéticamente a mi hijo para que sea de 2 metros, rubio y yo qué sé. Básicamente el tema es que es un deseo no es un derecho, ¿no? Claro, aquí un deseo no es un derecho. Claro, un deseo no es un derecho, pero
cuando esto se pueda llevar a la práctica, porque es como hoy en día la idea de, bueno, que para mí está mal visto, la idea de, bueno, soy una mujer o un hombre atrapado en un cuerpo de hombre, en un cuerpo de mujer y tengo el deseo de cambiarme de género y cambiarme de sexo. Claro, eso era un deseo de personas que se ha acabado convirtiendo en un derecho. Podría pasar lo mismo con esto. Sí, pero es un deseo que se convirtió en derecho, pero que afecta exclusivamente a una persona. Pero en el caso de las gestaciones subrogadas o este ejemplo de programar la sordera, tu deseo está afectando a otra persona. Y la vida de esta niña, cuando tenga que procesar que sus madres, además que sus dos madres le han dicho, han decidido sin preguntar y sin consultar que sea sorda, que es bastante... No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. Pero Y aquí las está. gestaciones subrogadas también, que es los óvulos de una mujer, los ovarios de otra mujer, el tal, bueno, esto ya es... Claro, pero si lo todo mismo. esto son problemáticas que tenemos hoy en día, que se están legislando en un país de una forma, en un país de otra, Ya. estos temas es como, bueno, China ya lo ha hecho. Que van más rápidos que las leyes, mucho más rápidos y corren mucho más. Sí. Exacto, ¿sabes? Entonces, lo que hoy pensamos que es un deseo de, bueno, pues mi deseo es tener un hijo o una hija tal, cuando la legislación ya entre, es que a lo mejor nos encontramos con casos de, pues que han nacido, yo qué sé, 5.000 personas según esta técnica, y entonces ya directamente no se habla del deseo, sino de el derecho de los padres a decidir sobre, porque llevándolo al caso, a otro caso, imagínate que tu hijo o hija, lo que decíamos antes, tiene una predisposición o se detecta que tendrá una enfermedad que a los 40 años le va a afectar de por vida. Y tú dices, bueno, es que mi deseo es que no la tenga. Claro, hoy en día se te plantea la pregunta de, ¿es un derecho que esa persona sea curada genéticamente? El caso es diferente, porque el otro es un deseo, para mí súper egoísta, de yo he vivido en este mundo de sordera, quiero que mi hijo sea sordo o sea sorda. El otro caso es, tengo los datos que me dan que mi hijo o mi hija tendrá X enfermedad, mi deseo es ese deseo de, hostias, no quiero que lo tenga y no sabría si lo tenía hasta que no hubiera nacido, hoy es como, bueno, se tiene que convertir en derecho y el gran problema es, si se convierte en el derecho, habrá que legislar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Sin hacer juicios de valor, simplemente es ver las posibilidades, tanto positivas o negativas, que se abren simplemente al introducir el debate o el eje de la tecnología en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, un poco ver también esta... luego tú también estás hablando de una certeza al 100% de la genética que tampoco creo que sea muy real. No. Claro, yo no... No es que tú lo digas, sino digamos todas estas teorías, ¿no? Sí, es claro, todas las... Por eso decía que para mí existen dos vertientes. Una que se basa puramente en los genes de, pues mi genética es desfavorable, mi genética es mala, mi naturaleza humana en el fondo está incompleta o está mal hecha y me la voy a modificar. ¿Por qué? Porque puedo modificarla y hacerla súper guay. Bajo mi punto de vista, si lo analizamos bien, lo que estas tecnologías nos muestran es que no hay una esencia humana, no hay una naturaleza humana, no todo está en los genes, sino que, bueno, el ser humano es como es un animal que ha desarrollado una tecnología que le permite comprender el cuerpo de una manera completamente diferente a como se ha ido entendiendo hoy en día. Si esto lo analizamos desde la antropología de la modernidad, del sujeto racional, autárquico, individual, etcétera, pues construiremos una idea de transhumanismo que va a ir muy arraigada a la idea genética de, pues si está mal hecho genéticamente, lo cambio y punto. O la otra línea de, hostias, realmente todos estos datos, toda esta tecnología lo que me está mostrando es que la realidad del cuerpo, la composición del cuerpo es diferente, es permeable y la puedo editar. Y la cuestión es que si nos fijamos, en contra de la edición genética o en contra de la incorporación de tecnología al cuerpo humano, nos vamos a encontrar sectores conservadores de casi todos los ámbitos religiosos porque se oponen a la idea de, pues existe una naturaleza divina y yo no la tengo por qué tocar,
o te vas a encontrar los discursos de mucha gente del sector de izquierdas que abogan por, bueno, es que la naturaleza es sagrada, el cuerpo humano es sagrado, no lo podemos tocar porque el ser humano es lo que es. Existe una cierta naturaleza laica de, bueno, pues mi cuerpo es mi cuerpo y es así, y no lo voy a tocar porque vengo con lo donado. Pero al meter el eje de la tecnología te das cuenta de que esos discursos caen, porque no se pueden la tecnología no se sustenta en creencias laicas o religiosas, se sustenta en datos, que es lo que te da, y te dice, pues tu cuerpo puede ser así, así, así y así. Entonces, a partir de ahí vamos a tener que jugar y entender cómo funciona el mundo, cómo va a funcionar a partir de ahora. Que he empezado con este tema porque es como el más chocante, es el que más giros de cabeza te da, porque llegas a la idea errónea de con tecnología puedo hacer todo lo que quiera y por lo tanto puedo hacer realmente monstruosidades con mi propio cuerpo, o me doy cuenta de que necesito cambiar mi concepción del ser humano porque las tecnologías me obligan, entre comillas, a buscar una nueva interpretación que no cosifique ni construya la idea de lo humano desde la subjetividad moderna en ese sentido. José, una pregunta, pero para el próximo día, para no alargarte. El caso más extremo que me ha parecido escuchar es el que quiere llevar su conciencia a una máquina. O sea, sí. Ya olvidarse hasta del cuerpo. Sí, completamente. Y creo que esto es un paso inmenso y si sabes algo más de cómo está y cómo... El gran debate aquí es ¿qué es la consciencia? Es la gran pregunta. O sea, puedo convertir mis recuerdos, mi cerebro lo puedo informatizar y convertir en ceros y unos, toda mi información. Pero mi cuerpo es sensitivo y soy un animal. Necesito vivir la sensitividad de la realidad. De momento una máquina no puede sentir, puede fingir que siente cosas porque tú la programas. Pero en mi propia construcción de mi propia identidad desarrollo esta personalidad que me hace ser diferente, no me hace ser una máquina. Si yo cojo mi pensamiento y lo transformo en ceros y unos, esa máquina tiene ceros y unos, no tiene mi personalidad, mi forma de ser, mi expresividad. Entonces, el gran dilema es la gente que piensa que existe una cosa llamada identidad que la puedo convertir y que la máquina reproduzca eso, o la idea de, bueno, pues ceros y unos los pongo en internet a ver qué pasa. Pero luego ceros y unos no tienen personalidad, no es sensitivo, no tiene vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí que se intentan hacer todos estos pasos y lo que hay más parecido, y que da un poco de repelús, es hay un chat que se llama Réplica, que esto lo inventó una mujer rusa que estaba en el Silicon Valley estudiando, y su marido al cruzar la calle fue atropellado por un coche, y lo que esta persona hizo fue coger todas las conversaciones a través de redes sociales que su marido tuvo con 50.000 personas, se las puso a una inteligencia artificial, a una máquina, y empezó a hablar e interactuar con ella. Pero esa persona te contesta en base a la información que tú le has dado, pero como no sabemos qué es la consciencia, pues esa máquina no tiene consciencia. Entonces, si tú le vas a preguntar quién eres, a lo mejor sí que te contesta, pues soy Ralph, pero si tú le preguntas qué significa ser Ralph, no lo vas a ver, le tienes que meter mucho código. ¿Cuál ha sido la cosa? Que eso se ha convertido en una aplicación o en un chatbot muy bien desarrollado que ha permitido que gente que se va a viajar sola por el mundo a una ciudad que no conoce, pues antes de marginarme y no conocer a nadie, me empiezo a relacionar un poco con esa tecnología. Pero esto ya nos lleva a otro debate que sería el de ¿puede un ser humano enamorarse de un robot o de una inteligencia artificial que lo comprende mejor que otro ser humano? En Japón, por ejemplo, una persona se casó con un holograma porque el holograma lo entendía a la perfección, sabía todo lo que le pasaba. Ya se ha divorciado porque la empresa no ha actualizado el software. Y ha dicho, pues ahora me separo. Pero luego están todos estos dilemas que son más mucho de la ciencia ficción, pero que ahí están, ¿no? Entonces son cosas que están ahí. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Y la semana que viene, pues esto, un poco pues vamos a hablar de la agricultura molecular, la impresión 3D y las nuevas formas de alimentación, ¿no? Más allá de la comida vegetal o crear carne a través de vegetales. Vamos a imaginarnos un mundo
donde podamos comer carne sin la necesidad de matar animales. Este será el tema. ¿Vale? Os intentaré enviar toda la información antes, por si hay algún problema que podáis, que podamos hablarlo antes y que no le pase lo que le ha pasado ya a María, que no ha podido conectarse y ya está. Bueno. Gracias, que vaya bien. Igualmente, la sesión estará colgada en internet, así que la podrás escuchar. María, ya te vale. enviaré el PowerPoint también, ¿vale? Vale, gracias. Perfecto. A ti, que Hasta vaya muy bien. luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Chao, chao.